¿De la qué? Exactamente, hermana. Te vamos a dar un premio especial después. Exactamente, voy a hablar de la persecución, de nuestra iglesia perseguida. Em, Gracias, Miguel. La forma en cómo, la verdad es que no sé qué decir después de la presentación de nuestra hermana Ali, excelente hermana. Un privilegio poder ver cómo el Señor, ¿cierto?, trabaja en las vidas. Y la verdad, hermanos, que es un gozo poder estar acá porque vemos el fruto de lo que el Señor hace. Como ministerio nosotros buscamos simplemente dar a conocer la iglesia perseguida, nuestros hermanos que están en persecución. Y en ese dar a conocer, ¿cierto? Es a través de testimonio y a través de poder dejar en cada iglesia una voz para la iglesia local. Y acá hay dos voces, ya hermano Ariel y hermana Ali, que ellos están trabajando, impregnándose, ¿cierto?, de lo que es el mensaje de la persecución. Un mensaje, ¿cierto?, tan simple y tan profundo como que el Señor Jesucristo dijo que mientras, ¿cierto?, Él no viniera por segunda vez, va a haber persecución. Y en Chile y en Latinoamérica es difícil imaginar persecución porque persecución física no la hay. ¿Ya? Tenemos persecución física alrededor de 70 países en el mundo. Y quiero, a través de los testimonios, presentarles a una parte de nuestra familia perseguida. Y esta parte de nuestra familia perseguida está ahí en Colombia. Y quiero dejar con ustedes al tiro, ¿ya?, el testimonio de nuestro hermano Alex ahí en Colombia. Corre video, hermano Francisco. Hay que pinchar dos veces a veces. Todos dicen lo mismo, estamos vivos. Ahí está. Viajábamos en autobús a trabajar en los campos bananeros. Me sentía cansado por haberme desvelado estudiando. Era una mañana normal hasta que miembros de las FARC detuvieron nuestro autobús. Responde, ¿a dónde van? Rumbo al trabajo, señor. Los guerrilleros dijeron que no le harían daño a nadie, Todo está bien. Todo está bien. Muévanse, todos vayan atrás. que no había nada de qué preocuparse, pero sabíamos que mentían. Muévete. Niña, levántate. Muévete. No sabíamos a dónde nos llevaban ni qué harían con nosotros. Viajamos unos 20 minutos y luego nos obligaron a bajar.
favor, no me mates. Quiero vivir. ¡Déjala ir! ¡Es tan solo una niña, por favor! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¿Entiendes, por favor? ¡Déjala a mi hija! ¡Deja que se vaya! ¡Ella no tiene la culpa! ¡Por favor, déjala ir! ¡Déjala ir! Por favor, déjala a mi hija! Llévate a la niña con nosotros. ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¿Qué te hizo ella, Por favor, ¡No! déjala ir. ¡Lleva a la niña con nosotros! ¡Llévala! ¡Llévala! Nos hicieron arrodillarnos en filas. Él estaba hasta adelante. Muchos lloraban, nos suplicaban, pero eso me dio valor. Hermano, nada va a pasar. Llévense todo, pero no nos hagan nada. Traté de impedir que mi amigo discutiera con los guerrilleros. Le dije que solo Dios tiene control de su vida, que debería estar hablando con Dios, pero siguió implorando por su vida. Hermano, ¡Voltéate y cállate! ¿Por qué nos hacen esto no esto? va a pasar, hermano. ¡Voltéate! Nos mates, hermano. No nos maten a nosotros. ¡Cállate! No tenemos la culpa de nada. No, hermano, ¿Qué no. hay que hacer? Por favor, no me maten. Por favor, no me maten. No. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, tu fidelidad es grande. En ese momento creí que sí iba a morir. Mi país ha sufrido mucha violencia. A mi padre lo mató la guerrilla cuando yo tenía 16 años. En ese momento lo alcanzaría en el cielo. Estaba listo para morir, incluso a manos de terroristas. Pero entonces lamenté una cosa: no les había hablado de Jesús. Es interesante lo que uno piensa en los últimos momentos de su vida. Los oía cerciorarse de que todos hubiéramos muerto. Me habían disparado en la pierna y en la cara, y me sorprendí estar vivo todavía. Y aún así, yo quería hablarles de Jesús. La guerrilla había matado a todos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Colombia, un país azotado por la guerrilla, un país donde más del 90% de la población son cristianos, interesante. Pero esta zona roja ahí en Colombia, es el lugar donde domina la guerrilla. Y ustedes han de saber que la guerrilla lucha por sus, entre comillas, ideales, ¿cierto? Tiene sus valores, sus objetivos. Y dentro de su lucha por sus ideales, obviamente sus ideales, ¿por qué digo entre comillas ideales?
ya, y valores entre comillas, porque en la lucha que ellos llevan, las armas que utilizan ellos para su lucha son el terror, ¿cierto? La muerte, ametralladoras como aquí vimos. ¿Y cuáles son las armas del cristiano? ¿Cierto? El amor hacia nuestros enemigos, la oración, el bendecir, como dice la palabra, que a aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Las guerrillas marxistas, ateas, comunistas persiguen violentamente a los cristianos ahí en Colombia. Y hermanos, aunque este grupo, ¿cierto? Alex, junto a este grupo de personas, no fue perseguido directamente por ser cristianos. Ellos iban, ¿cierto?, a trabajar. Pero sí él vive en un lugar donde se persigue a los cristianos. Y en las zonas rojas es de difícil acceso a Biblias para los cristianos. Oremos entonces por Colombia, por la distribución a Biblias en aquellos lugares, muchas veces inhóspitos, en medio de la selva, donde llegan las Biblias a través de contrabando, ¿cierto? A través de motocicletas, por lanchas, por debajo del agua, pero ahí los hermanos se las ingenian, haciendo peligrar sus vidas, ¿cierto?, para poder llevar la palabra del Señor. Es interesante en este testimonio de Alex, si usted supiese el momento exacto en que va a morir, ¿cuál sería su último pensamiento? El último pensamiento de Alex, ¿cuál fue? Fue hacia quienes le iban a matar. Y él dijo, no les he hablado de Cristo. Pensando ni siquiera en su vida, sino en la vida de aquellos que no tenían a Cristo como su Salvador personal. Y oremos también, ¿cierto?, por protección ahí a los cristianos. La siguiente, Francisco, una pregunta que hizo nuestra hermana Ali, ¿cierto?, y que también la respondió, y que la vuelvo a hacer yo nuevamente. ¿Qué podemos hacer? Comprometernos en la oración. Somos un cuerpo, somos una familia, y si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo se sufre, ¿cierto? Y ellos nos piden solamente eso, que podamos comprometernos a estar orando por cada uno de ellos. La siguiente, Francisco. Y siempre yo menciono, tenemos que tener siempre una base bíblica para todo lo que hacemos. Y como ministerio, nuestra base bíblica está en Hebreos 13:3, que dice, acordado de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Eso yo lo llamo simplemente, ¿cierto?, la ley de la empatía. Colocarse en el lugar del otro, en el zapato del otro. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Él tomó mi lugar, el lugar que a mí me correspondía, ¿cierto? Yo debía morir por mi pecado, pero Él pagó, ¿cierto?, por mis pecados. Hoy día es un día muy especial, 3 de noviembre, porque hoy día es el IDOP, eso está en inglés, I-D-O-P, que es el Día Internacional de la Oración por los cristianos perseguidos, ¿ya? Y significa que este día en especial, la mayoría de las iglesias en todo el mundo están dedicando un tiempo para orar por la familia cristiana perseguida. Y nosotros preparamos un video que va a estar disponible para toda la iglesia y va a estar disponible todo este mes también para estar recordando, ¿cierto?, en este mes el Día Internacional de la Oración por los perseguidos, los cristianos perseguidos. Y voy a presentarles este video, que es justamente un video testimonial real que fue hecho también ahí en Colombia. Adelante, hermano.
dije a las 5. Supongo que conoce las consecuencias de llegar tarde. Continúen. Muchas gracias. Usted no me dijo que era pastor. Sí, lo soy. Su esposa se llama Gloria y su bebé es Samuel. Como puede ver, sé todo sobre usted. Ella ni siquiera sé su nombre. Marcos. Marcos. ¿Le gustaría pasar, Marcos? Le ofrezco una taza de café. Usted habla conmigo y sé que también habló con mis enemigos. ¿Cómo sé de qué lado está? Solo servimos al Señor. Si quiere renunciar a eso, se unirá a otros pastores de la zona y trabajará para mí. Si ellos están en su nómina, entonces ya no son pastores. Tiene suerte de que sea yo y no otro guerrillero. Le hubieran dado un tiro en la cabeza frente a su familia. Considere bien mi oferta. Volveremos mañana. Padre, por favor, danos la fuerza para resistir cada prueba. Y que tu palabra llegue a muchos a través de nosotros en esta zona roja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi madre era cristiana. Tengo algo para usted. Espere un minuto. Déselas a sus hombres y tome una para usted. ¿Cree que me hará cristiano dándome una Biblia? Solo espero que escuche a Dios. Lo escucharé cuando esté herido en el campo de batalla. Entonces lo haré. ¿A dónde se dirige? Disculpe, ¿dónde está Marcos? ¿Conoció a Marcos? Sí, está muerto. ¿Cómo lo conoció? Era mi amigo. ¿Usted es el pastor que le dio las Biblias? Así es. ¿Puede traer más? Por favor. Estos testimonios nos llegan a nosotros de
los hermanos que se llaman obreros de primera línea, que son los pastores, que son los hermanos, que son las iglesias que están en ese lugar. Y ellos tienen contacto con nosotros y nos mandan sus testimonios con el fin de que la iglesia pueda estar orando por ellos. Pero hermanos amados, el mensaje no es para inspirar lástima, decir pobrecito lo que están sufriendo, no. Ellos han decidido voluntariamente y bajo convicción del Señor mantenerse en esos lugares aún a riesgo de sus vidas para así poder proclamar el Evangelio a quienes les persiguen. Y para poder conocer a nuestra familia perseguida, tenemos también, ¿cierto?, algunos son regalos, pero no son regalos, ¿ya? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué son regalos. Son regalos porque no tienen ningún costo para ustedes. A otros les costó, otros hermanos en diferentes partes del mundo ofrendaron. Entonces no tiene ningún costo. Pero ¿por qué nosotros no le llamamos regalos? Porque estas son para nosotros herramientas a usar. Voy a pedir a mi hermano Andrés, por favor, que pase aquí adelante y me ayude. No sé si la Ali también puede ayudarme a repartir estas herramientas, regalos, que es una revista y un calendario de oración. Uno por familia debería alcanzar para todos, por favor. Es uno por familia, ¿ya? Entonces, las revistas, hermanos, son revistas que salen cada 2 meses de diferentes continentes. En este caso, el continente y el país ahí es Nepal. Y la revista tiene por título Jóvenes que llevan la cruz. Y son testimonios de jóvenes que han dejado casa, familia, hogar. Pero ellos, a través de sus testimonios, nos animan a permanecer fieles en el lugar y en las circunstancias que Dios nos ha dado. A permanecer fieles en la iglesia, en nuestros ministerios, en el evangelismo, en las misiones, en el orar el uno por el otro. No les voy a decir más de lo que se trata para no hacerles spoiler y que ustedes puedan ver y puedan leer la revista, y ahí van a tener también peticiones de oración para estar orando por los hermanos ahí en Nepal, y especialmente por los jóvenes que están ahí evangelizando. Lo otro que ustedes tienen es el calendario de oración, que es del año 2025. Pero este calendario tiene una particularidad muy diferente, ¿ya? Muy especial. A diferencia del calendario que se regala en la carnicería, la ferretería, ¿cierto? Por ahí, este calendario, en cada día del año hay un país diferente y una petición específica por el cual estar orando. En este momento son 70 los países donde hay persecución. Hace 3 años atrás eran 50 los países. Entonces, la persecución, hermanos, no ha disminuido, todo lo contrario, ha aumentado. Y se cumple así la palabra del Señor. Por ejemplo, si ustedes van al día 19 de febrero, paso el aviso de 8 días después de mi cumpleaños. Alguien que pueda leerlo, por favor. 19 de febrero. ¿Qué dice ahí el día 19? Amén. Oremos para que los obreros de la primera línea ministerial en las zonas rojas sean renovados y fortalecidos en las conferencias de pastores. Ahí está. ¿Se fija lo que habíamos visto del video? ¿Ya? Y al lado está Níger, Indonesia, Eritrea, Yemen, Cuba, Pakistán, Uganda, países que ni siquiera habíamos pensado, ¿cierto?, que existen. Tayikistán, Uzbekistán, ¿conocen esos países? Son países que salieron de la Rusia, ya cuando se dividió. El 25 del 6, 25 de junio, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor. 25 de junio. Nuevamente, ¿y cuál es la petición ahí? Oremos por las iglesias que trabajan para prevenir que adolescentes se unan a las guerrillas o grupos paramilitares. Ahí está. Los chicos son secuestrados, llevados desde niños para adoctrinarlos en la guerrilla, ¿cierto? Y poder así estar con la FARC. Oremos para que, ¿cierto?, estos niños no caigan, ¿cierto?, en las manos de la guerrilla, sino que ellos puedan seguir
siendo educados en el cristianismo, ¿cierto?, en las verdades del Evangelio. Entonces, ustedes ahora tienen en sus manos un motivo para estar un año en oración, en comunión con el Señor. Hermano, mira, estar todos los días orando, eso es realmente refrescante, eso realmente es energizante, eso realmente es buenísimo. Y aquí usted tiene una herramienta para poder estar orando, ¿cierto?, todo el año por nuestra familia perseguida. Bien, brevemente quiero compartir de la palabra del Señor y les traigo otro regalo, pero no les va a gustar. Tengo poca fe. Está en Filipenses capítulo 1, verso 29. Y yo le puse a este regalo las bendiciones de sufrir por Cristo. Las bendiciones de sufrir por Cristo. Dice así, Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Porque a vosotros es concedido. La palabra conceder es la palabra dar, entregar, regalar, ¿ya? Y Pablo presenta este conceder como un beneficio, como un regalo. ¿Y cuál es este regalo, según el apóstol Pablo? Nadie quiere decirlo. Sufrir por la causa de Cristo. Porque a vosotros os es concedido, regalado, como un presente, como un don, como una dádiva. ¿Y en qué consiste este regalo? Sufrir, padecer por la causa de Cristo. ¿Cuántos quieren este regalo? 1, 2. Es interesante, hermanos, porque yo siempre he luchado con el concepto del sobre-espiritualismo. Hace un año atrás, el año 2023, cuando yo me enfermé, me descubrieron en el año 2023, el 6 de febrero, me descubrieron un linfoma no Hodgkin. ¿Alguien sabe lo que es eso? Es un cáncer a la sangre. Hay 40 tipos de variedades de linfoma que se clasifican en dos, Hodgkin y no Hodgkin. El no Hodgkin es el más letal, y el más mortífero, y es el más agresivo. Y es el que tenía yo. Me saqué el premiado. Entonces, del no Hodgkin, del linfoma, yo tenía un tumor del porte de mi mano, acá en debajo de la ingle, ¿ya? Y en el estómago, un tumor del porte de mi mano. Y linfomas sanguíneos obviamente no son operables, solamente quimioterapia. De 10 casos en el mundo, 1 o 2 se salvan máximo. Yo soy el 1, ya por la gracia del Señor. Pero cuando a mí iba a entrar, nunca voy a olvidar, iba a entrar al quirófano, al hospital, porque me tenían que hacer una operación y entrar ahí al ganglio y poder sacar una muestra para determinar qué tipo de cáncer era. Y la doctora me dice, vamos a entrar por la paroscopía, que son como puntitos, punzaciones así, pero esa zona es tan delicada que lo más probable es que vamos a hacer el intento, pero si no vamos a tener que hacer la operación como una cesárea, como le hacen a las damas, ¿ya? Yo le dije, usted haga lo que tenga que hacer, ¿no? Usted es la doctora. Me dijo, ¿está informado? Sí, le dije, estoy informado, ya. Entonces, cuando son las 8 exactas de la mañana, porque había un reloj, igual que el que está ahí atrás, en el hospital. Yo estaba ahí. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si ustedes se dan cuenta en Filipenses, el título que aparece en el contexto del verso 2, en la mayoría de las Biblias, dice, para mí el vivir es Cristo. Y lo vuelve a reafirmar en el verso número 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Entonces viene a mi mente este texto y yo le dije al Señor, yo siempre he sido como bien osado, pero bien respetuoso con el Señor. Conozco al Señor, nací en un hogar cristiano. Entonces le dije al Señor, mira, el apóstol Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero Señor, para él estaba bien, no tenía esposa ni hijas. Para mí no. A mí me gusta la vida, le dije al Señor, yo quiero vivir, pero obviamente hágase tu voluntad y no la mía. Yo sabía que siempre estaba en las manos del Señor. Pero ¿por qué les cuente esto? Porque es interesante. Las bendiciones de sufrir por Cristo. Es como una paradoja, ¿no? Suena como una paradoja, como una aparente contradicción. Ahora, si ustedes se fijan, ¿quién dice esto? ¿Quién lo dice? No es la noche, es otra cosa. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Dice, a vosotros es concedido, ¿cierto? Es dado como regalo, como bendición, que os padezcáis por la causa de Cristo. Pero el que lo dice es quien antes había sido Saulo, ¿y quién era? Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de los cristianos. Era el que estaba en primera fila cuando Esteban estaba siendo martirizado. Ahí estaba. Y ahora, camino a Damasco, ¿cierto? Cuando ve y escucha la voz del Señor, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, en la otra cara de la moneda, como Pablo, él dice, ¿saben? La mayor bendición que puede tener un cristiano o una persona no es ser perseguidor, sino que es ser perseguido. Por la experiencia que él había tenido de encontrar a Cristo como su Salvador personal. Interesante. El perseguidor, el maltratador, el que persigue, ahora dice que la verdadera bendición está en ser perseguido. Pero, ¿de dónde saca esto el apóstol Pablo? Que es una bendición padecer por la causa de Cristo. Vamos a ver solamente dos bendiciones, ¿ya? Dos bendiciones de por qué el sufrimiento, ¿cierto? Es una bendición el sufrir por la causa de Cristo. En primer lugar, 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos amados, la persecución y el sufrimiento nos hace guardar nuestro testimonio. El sufrimiento por Cristo nos hace guardar nuestro testimonio. Tenemos un mal concepto de lo que es la piedad. A veces pensamos, porque nos han enseñado y porque lo hemos visto y que porque quizás también la Iglesia Católica tenemos ese contexto, que la piedad, ¿cierto?, es sentir compasión por alguien, dar una limosna a aquel que lo está pidiendo, a ayudar a aquel que lo necesita. Ahora, en cierto sentido eso está bien y es correcto. Pero el término bíblico de piedad tiene otra connotación. Aquí dice el apóstol Pablo, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Pero él lo va a explicar mucho mejor y en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que está antes de Tito, ¿cierto? Del libro que leyó el hermano cuando tomamos la cena. Está primera, segunda de Timoteo y después Tito. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos habla acerca del misterio de la
de la piedad. Y dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está hablando acerca de el Señor Jesucristo. El misterio es una verdad oculta en el Antiguo Testamento que ahora es revelada o dada a conocer en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué es un misterio? La iglesia es un misterio, porque es una verdad oculta que estaba en el Antiguo Testamento y que ahora es revelada en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra el símil o el sinónimo como congregación, ¿cierto? Ahí habla de congregación. Eso es un misterio, una verdad oculta en el Antiguo Testamento que es dada a conocer y revelada en el Nuevo Testamento. Y cuando se habla aquí de la piedad, el misterio de la piedad es la persona de Jesucristo, ¿cierto? Oculto en el Antiguo Testamento, que es manifestado, revelado como el Salvador en el Nuevo Testamento. Y cuando se habla de la piedad, significa las verdades de salvación, ¿cierto? Y justicia en Cristo Jesús. Y aquellas verdades acerca de Cristo, ¿ya? Significa que esas verdades ya nos hacen andar en santidad. Por lo tanto, la piedad se refiere al testimonio de vida de Cristo Jesús, cómo Él vivió, cómo Él se comportó como ser humano cuando anduvo en la tierra. Y la característica de vida de Jesús fue andar en santidad. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice que todos los que quieran andar piadosamente sufrirán o padecerán persecución, a todos significa todos aquellos cristianos que están dispuestos a mantener un testimonio de vida, de andar en santidad, van a padecer persecución. Y hermano, eso es súper fácil de comprobar. Si usted hoy en día como cristiano, como hijo de Dios, quiere ser consecuente, ¿cierto?, con lo que predica, con lo que dice y con lo que hace, quiere vivir y andar en santidad, quiere mantener un testimonio de vida cristiano, va a sufrir persecución del mundo, de este sistema que nos rodea. Y hermano, este sistema mundano, esta forma de pensar que nos rodea, ¿cierto?, nos oprime y va en contra de lo que nosotros creemos, va en contra de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, hoy en día en Chile, antes mirábamos hacia Europa, pero hoy en día en Chile hay leyes creadas, ¿cierto?, que a través de esas leyes se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nunca pensamos que íbamos a llegar a eso cuando el profeta Isaías lo dijo. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por ejemplo, de acuerdo a la ley, casarse hombres como hombres y mujeres como mujeres, eso es bueno, están parados por la ley. Y de acuerdo a esa ley, ellos son familia, son matrimonio. ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia y del matrimonio? Pero si usted piensa distinto como creyente, como cristiano, va a sufrir persecución. Va a sufrir el agravio de sus compañeros de trabajo, de los que no son creyentes, ¿cierto? Y ellos pueden hablar y pueden defender sus posturas, pero nosotros no. Somos retrógrados, ¿cierto? No somos open mind. ¿Sabes lo que es open? Ay, perdón, estoy hablando inglés con un profesor aquí al frente. ¿Ya? Mentes abiertas, hay varios. Me metí en problemas, ¿ya? En español, mentes abiertas. ¿Ya? No tenemos mentes abiertas. Y hermanos amados, si usted quiere vivir piadosamente, si usted quiere ser consecuente con lo que la palabra dice, con sus hechos y con sus actos, va a sufrir persecución. La pregunta es, hermanos amados, y no necesitamos ir a estos países tan lejos, ¿cierto?, como Corea, como China, como Afganistán, como
Asia, Arabia, qué sé yo. No necesitamos estar en esos países para tener una persecución. Tenemos persecución a través del mundo, a través de nuestra propia carne, ¿cierto? A través de nuestro propio yo que se levanta a veces contra lo que el Señor quiere. Hermanos amados, siempre ha habido persecución. De hecho, los padres de la iglesia tuvieron persecución. Los apóstoles, hermanos, 11, excepto uno, 11 murieron como mártires de la fe. Uno solo se salvó. ¿Quién fue? Juan. ¿Y saben ustedes por qué se salvó? Cuenta la historia de la iglesia y la historia secular, ¿ya? Que Juan fue arrestado, ¿cierto?, por el emperador Domiciano en aquella época, y Juan fue, ¿cómo se llama? Designado, no es designado, pero Juan fue condenado a morir en una olla de acero de aceite hirviendo. Lo tuvieron 2 horas cocinando. 2 horas en una olla de acero de aceite hirviendo. Cuando lo fueron a sacar, adivinen cómo lo encontraron. Vivito y coleando, tal como entró. Y Domiciano, ¿qué hizo? Sáquenlo de ahí y llévenlo lejos, destiérrenlo, porque este va a ser testimonio de que el Dios que él adora es un Dios vivo y de milagros. Y ahí lo llevaron a la isla de Patmos. Y ahí escribió el Apocalipsis. Y él murió de muerte natural, de viejito. Interesante. Segundo lugar, hermanos, ¿por qué el sufrimiento es una bendición? Lucas 9, 23 al 25. Y con esto termino. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En primer lugar, el sufrimiento es una bendición porque nos hace guardar nuestro testimonio. Y en segundo lugar, el sufrimiento es una bendición porque nos hace morir para vivir. Nos hace morir para vivir. Hermanos amados, a veces se confunde esto de tomar la cruz ya de Cristo y seguirle. Cuando la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, en aquel tiempo, ¿qué significaba en el tiempo de Cristo tomar la cruz? Tomar la cruz en el tiempo de Cristo significaba nada más y nada menos que morir. Los que llevaban una cruz eran aquellos ciertos malhechores, ladrones, que eran llevados a la muerte. Sentencia sobre ellos era sentencia de muerte. Por lo tanto, hermanos, cuando la Biblia dice, cuando el Señor dice también, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, significa morir. ¿Pero qué tipo de muerte? No necesariamente una muerte física como la que experimentan la mayoría de los cristianos hoy en día, sino está hablando específicamente de morir a nuestro yo. Morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, morir a nuestra voluntad, renunciar a mí para que Cristo tome el primer lugar en mi vida. Y de aquí viene la pregunta que va a depender de cada uno de nosotros. Yo tengo mi respuesta, no tiene que ser igual a la suya. ¿Qué es más fácil? ¿Morir por Cristo o vivir por Cristo? Ahí cada uno lo piensa. El apóstol Pablo decía, para mí es morir ganancia. Había estado en el tercer cielo, ¿no? Había estado con el Señor. Qué mejor que estar ahí. Pero vivir por Cristo, hermanos, significa morir cada día. Renunciar
a nuestras comodidades. Si tú pones, hermanos, haces un paralelo, los hermanos que están en persecución no son mejores ni peores que nosotros. Simplemente están en otras circunstancias diferentes. Pero si tú miras las circunstancias en que ellos sirven al Señor y las que tenemos nosotros, estamos pero en un vaso de leche, ¿no? Estamos muy, muy cómodos, ¿ya? Si hace mucho calor, no voy a la iglesia. Y si no funciona bien el aire acondicionado, peor todavía, ¿no? Si hace mucho frío, no hay por dónde. Y muchas veces nos quejamos del Señor. Por esto, por lo otro, por aquello. Y morir cada día significa renunciar a mis deseos. Renunciar a Sabanás en la mañana, día domingo, ¿cierto? Renunciar a todas aquellas cosas que causan placer y deleite a nuestros cuerpos, a nuestro corazón, que no necesariamente son pecaminosas, pero que sí nos llevan a tener otra escala de prioridades. Sabemos de memoria Mateo 6:33, ¿sí o no? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas son añadiduras. Pero nosotros empezamos al revés, ¿sí o no? Buscamos la añadidura y si nos queda tiempo, lo dejamos para el reino de Dios. Yo sé que soy el único pecador aquí, pero no sé si ustedes se han encontrado alguna vez pensando que tiene un plan mejor que el de Dios. Que tiene una salida mejor que la salida que tiene el Señor. O que a veces uno ora al Señor y pide algo y tiene la respuesta a la oración y uno dice, no, debe ser para el otro hermano que oró la misma oración. ¿Ya? Pero hermanos amados, el sufrir por Cristo nos hace morir para vivir. Morir a esta vida terrenal, ¿cierto? Para vivir para la vida que el Señor quiere que vivamos. Entonces, parecen verdades opuestas. Parecen, ¿cierto?, verdades que no se juntan. Pero, hermanos, muchas de estas verdades que son como antagónicas tienen una sola respuesta. Y la respuesta es, así como recibimos al Señor, debemos andar. ¿Y cómo lo recibimos? Por fe. ¿Y cómo debemos andar? Por fe. Cuando Dios le diga algo que no puede entender, simplemente obedezca por fe. Y el Señor va a hacer. Como Él dice, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor nos dé sabiduría para andar y caminar, ¿cierto?, como Él anduvo. Y saber que, aunque no lo entendamos, en el Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Es interesante, el apóstol Pablo dice que el Señor le dio un aguijón y que sin ese aguijón, aunque él pidió 3 veces que se lo quitara, la respuesta fue, tranquilito ahí nomás. ¿Ya? Y el apóstol Pablo entendió que realmente él no podía vivir de otra forma, porque esa era la única forma en que él podía estar cerca del Señor y llevar gloria al Señor, a través de ese aguijón que Dios le había dado. Bueno, no se trata de ser masoquista, no se trata de sufrir toda la vida, pero hay ciertos sufrimientos, hay ciertas cosas que Dios permite en nuestras vidas, porque Él sabe que es la única forma, es la única manera que nos vamos a mantener cerca de Él, que nos vamos a mantener en comunión con Él, que nos vamos a mantener dependiendo de Él. Cuando todas las cosas, hermanos, nos salen bien, tendemos a pensar que somos lo máximo, ¿ya? Que yo lo hice, que le di en el clavo, que soy perfecto, que lo hice bien. Y cuando ya vemos que las cosas no tenemos control de ellas, ahí miramos al cielo y vemos que realmente el único que es soberano y tiene control de todo es el Señor. Y el sufrimiento nos hace depender de Él. Hermanos amados, yo crecí en un hogar cristiano. Voy a cumplir, si el Señor quiere, 62 años. Pero en un año de vida, en un año de enfermedad, aprendí lo que en 60 años no había
no había aprendido. Con toda la teología, con mis estudios acá, en un año, ahí en el hospital, ahí en quimioterapia, el Señor me enseñó, Él me enseñó lo que no había aprendido en 60 años de teoría. Y Él tiene sus métodos, y Él tiene sus formas. Y yo le dije al Señor, si esa es tu forma, no es la mía, no es la que yo quería, pero tú sabes más que yo. Y el Señor sabe, hermano, Él nos tiene en sus manos, Él nos ama, Él nos cuida, y el sufrimiento es parte de este aprendizaje para ser mejores cada día. Que el Señor les bendiga.